Frente a Frente, el programa de debates líder desde hace 22 años en la televisión de Honduras. Con la dirección de Renato Álvarez. Lo que se viene aquí con este rompimiento. Y la presencia de invitados de altura para abordar los temas relevantes. Participe cada mañana con sus sugerencias y comentarios en nuestras secciones de opinión con Luz Madrid. Frente a Frente, en vivo, de lunes a viernes, 7 de la mañana, y en repetición de lunes a viernes por Mega a la 1 de la tarde, y después de TN5 Estelar por Canal 5, el líder. Desde el estudio José Rafael Ferrari en el Centro de Noticias Televicentro, para Honduras y el mundo presentamos el foro líder de la televisión en Honduras. Frente a Frente con Renato Álvarez. Frente a Frente presenta el tema del día. Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a Frente. Como ya les había anticipado el director de este espacio, Renato Álvarez, que él se ha tomado unas vacaciones que cuentan a partir de ahora y se incorpora ya el próximo año. Así es que estaremos compartiendo con ustedes las novedades. Esperamos nosotros que sean las pocas novedades que resulten en este final de año, habida cuenta de que la gente está conectada ya con la natividad, con las expectativas de un año nuevo. Pero vean ustedes, resulta ser un año atípico, o el cierre de un año atípico, sobre todo en lo que tiene que ver con temas tan cruciales, fundamentales y de profundidad con la vida nacional. El presupuesto general de la República, en otros tiempos, ya estaba aprobado en estos momentos. A este tiempo, ya entre días lo aprobaban en el Congreso Nacional, pero vea usted, convocaron el jueves a las 10 de la mañana sesión del Congreso Nacional. Llegaron las 10, las 11, la 1 de la tarde, las 4 de la tarde y terminaron anunciando, y creo que lo hicieron a través del vicepresidente Russell Tomé, que no había sesión en el Congreso Nacional. Se convocó para el próximo día, que era el viernes, para sesión, y el tema en agenda era la discusión del presupuesto general de ingresos y egresos para el año fiscal del 2023. Y nuevamente se pospuso la hora y se llegó el momento en que por ahí creo que se dio alguna excusa, una argucia de que no había, se había suscitado algo, no se habían dado las condiciones para que se diera la sesión. Pero nosotros tenemos entendido de que siguen, o por lo menos el viernes y todavía ahora siguen las pláticas, los acercamientos para poder tener el consenso pleno para la aprobación de un presupuesto que requiere de 128 diputados, requiere la mayoría simple, que en este caso son 65 votos de los diputados en el Congreso Nacional. Pero vea usted, esto no se ha logrado. Estos 65 votos no los tiene la Junta Directiva y por eso continúan los cabildeos, que son naturales. En un parlamento, en un poder legislativo, en un Congreso Nacional son normales estos acercamientos, toda vez y cuando o sería lo más indicado, lo más ideal, que todas estas pláticas, acercamientos y diálogos giren alrededor de los más sagrados intereses de la nación, porque está sabido y conocido que el presupuesto es un instrumento de desarrollo y eso debería ser. Así que si producción me indica, ya podemos compartir la interrogante que tenemos planteada para este día. Antes les presento a mis invitados. El diputado Ramón Barrios, diputado del Congreso Nacional por el Partido Libertad y Refundación. Diputado, bienvenido. Muchas gracias, siempre me encuentro honrado de comparecer. De alguna manera es rendición de cuentas cada vez que Frente a Frente nos invita a un programa donde la teleaudiencia es mayoritaria. Igual estoy agradecido, honrado de estar con mis compañeras diputadas del Parlamento hondureño, dignas representantes de su departamento y de el compañero que se encuentra vía satélite. Bueno, ya lo tenemos presentando también al diputado Marlon Lara, que lo tenemos por vía Zoom, y también nos acompaña para hablar precisamente de ya lo miramos en pantalla, ya le daremos el pase y el saludo respectivo, la diputada por el Partido Nacional María Antonieta Mejía. Diputada, buenos días.
Buenos días, un saludo cordial al pueblo hondureño. Gracias por invitarnos. Es un placer siempre compartir el set con los compañeros de Cámara, la doctora Ligia, el doctor Barrios y el doctor Mario Lara, para tocar temas tan trascendental como lo que es el presupuesto público, que también es una atribución del Congreso Nacional en su artículo 201 con numeral 32 y 33. Bueno, y esa es la temática de hoy precisamente para saber hasta dónde están los acercamientos, hasta dónde están las pláticas, qué es lo que se ha avanzado, cuándo se discute el presupuesto. Le preguntaba al diputado Ramón Barrios, bueno, pero usted salió hoy de San Pedro Sula, no me vine ayer, dice. Y es razonable porque tiene que estar ya en encuentros y reuniones preparatorias en el Congreso Nacional. Sé que durmió en Tegucigalpa, pero ya se le está haciendo una costumbre, habida cuenta de que de forma muy recurrente le toca venir a la capital. No solamente por el presupuesto, aquí está la doctora Ligia Ramos, ellos son mis jefes en la Comisión de Derechos Humanos y me dijeron, el lunes tiene que estar aquí a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, ¿vale? Entonces nos toca, la gente cree que los diputados al Congreso Nacional solo somos las reuniones que ven a partir de las 3, 4, 5 de la tarde, ¿verdad? No, hacemos más trabajo de comisión, se lo aseguro, que el trabajo del hemiciclo propiamente dicho. Bueno, y uno que cubre el Congreso Nacional, que está muy cercano al Congreso Nacional, puede dar fe de los diputados que trabajan en todo esto. Y una de las diputadas que trabaja, que la miramos permanentemente en el Congreso Nacional. Yo he ido tantas veces al Congreso Nacional, siempre está la diputada Ligia Ramos, o en su curul, o por ahí haciendo algún reclamo que es muy típico y muy hondureño, diría yo, del Partido Salvador de Honduras, la bancada que ellos representan. Diputada, buenos días, bienvenida. Buenos días, Ulises. Muchas gracias por este espacio. Creo que el pueblo hondureño necesita saber, y nosotros en el Congreso Nacional estamos siendo muy transparentes en los tipos de consensos que estamos llegando para el interés del mismo pueblo hondureño, ¿verdad? Sí es importante y bueno, le agradezco al doctor, al abogado Barrios, porque hoy tenemos una reunión muy importante y es importante que el pueblo hondureño lo sepa, porque la Comisión de Justicia y Derechos Humanos está tocando el tema también de lo del Bajo Aguán, del problema del conflicto de las tierras de la reforma agraria y pues tenemos una reunión muy importante con todos los sectores que están involucrados de parte del Ejecutivo, y es una reunión de acercamiento y es a las 11 de la mañana, ahí tenemos que estar. Bueno, hoy lo que pasa en el Congreso Nacional no solo es presupuesto, también aprovechan otras comisiones para abordar otras temáticas porque se está al cierre del año. Recuérdense que el próximo año viene como el tema crucial, fundamental en la vida política, económica, social del país, y que tiene que ver con la presentación primero de la Junta Nominadora de hasta 15 candidatos a magistrados de la próxima Corte Suprema de Justicia o del Poder Judicial, y de ahí viene la elección, que ese es, creo, pues un buen termómetro para medir este Congreso Nacional, aun y cuando tienen en este momento lo que tiene que ver con el presupuesto, a ver cómo sale librado. Ni siquiera el Congreso Nacional, ni siquiera los diputados del Congreso Nacional, a ver cómo sale librado el país, porque insistimos, el presupuesto en Honduras, en Latinoamérica, en el mundo, son instrumentos de desarrollo y va a haber forma de calificar y evaluar a los diputados de la aprobación que hagan del mismo. El diputado Marlon Lara, diputado del partido o de la bancada del Partido Liberal. Diputado, tenemos vía Zoom. Buenos días. Muy buenos días, Ulises. Un saludo a los colegas diputados María Antonieta Mejía, Ligia Ramos y el doctor Ramón Barrios, colega diputado de acá de la zona norte, y muy agradecido de poder compartir con ellos este programa que creo que va a servir de mucho para ilustrar al pueblo hondureño de la situación que se está dando actualmente en el Congreso Nacional, producto de la necesidad de llegar a un acuerdo para poder aprobar este presupuesto. Como tú ya nos decías, Ulises, el presupuesto es una herramienta muy importante para el desarrollo de un país, y en el presupuesto se reflejan las intenciones que tiene el gobierno. Y voy a poner un ejemplo breve. Si el gobierno prometió en campaña que va a mejorar el sistema sanitario, el sistema de salud del país, pero en el presupuesto, en vez de aumentar la partida presupuestaria para el sistema de salud, lo van a rebajar, entonces están dándole un mensaje al pueblo hondureño que van a incumplir una promesa. Igual
en el tema de seguridad, en el tema de inversión pública, en el tema de municipalidades. Si el gobierno prometió que va a mejorar las condiciones de vida de los hondureños, tratando de superar las situaciones que se dan en esas secretarías de Estado, y en vez de aumentar el presupuesto lo rebaja y no tiene programas de desarrollo para el país, entonces está incumpliendo una promesa. Es por eso que es muy importante esta discusión que se va a dar en el seno del Congreso Nacional para lograr los acuerdos necesarios y aprobar un presupuesto que sea realista en función de las necesidades que tiene el país, y que también sea un presupuesto que no esté inflado ni en la parte de los ingresos tributarios ni en la parte de los gastos administrativos. Así que esta es la posición que se está dando ahorita por parte de ese presupuesto, y en ese el Partido Liberal ya tiene una propuesta que más adelante la vamos a exponer ante el pueblo hondureño. Y todos y cada uno de los diputados, sobre todo los de la oposición, tienen una postura y se vuelve una condicionante para la aprobación de este presupuesto, que la propuesta que salió del Poder Ejecutivo al Congreso Nacional anda en el orden de los 392.000 millones de lempiras. Vea, le puede parecer una cifra escandalosa, exagerada, pero para otros países cercanos, para no hacer comparaciones tan lejanas, resultan presupuestos modestos, porque sabemos nosotros que nuestro Producto Interno Bruto es bastante modesto también, sobre todo en lo que tiene que ver con las producciones, pero ya hablaremos cuáles son los cercos, las barreras que está teniendo en este momento para que sometan a discusión y aprobación el presupuesto general de la República. Y antes de irnos a la pausa comercial y a venir de regreso a hablar de lleno sobre este tema, compartimos con ustedes, con Luz Madrid, el tema que tenemos o la pregunta que tenemos para el programa del día de hoy. Luz, adelante. Claro que sí, buenos días Ulises, a nuestros panelistas, televidentes, feliz lunes. Compartimos en pantalla el tema del día para que usted pueda debatir aquí en Frente a Frente. Presupuesto, ¿instrumento de desarrollo o herramienta para complacer intereses políticos? Es el tema de hoy lunes. Recuerde que puede compartir su opinión a través de diferentes redes sociales, en Twitter, en Facebook, @FrenteAFrenteHN, y de igual forma lo puede hacer a través del WhatsApp 97736065 para que pueda emitir su opinión. Estaremos dándole lectura a cada uno de sus mensajes. Presupuesto, ¿instrumento de desarrollo o herramienta para complacer intereses políticos? Opine con nosotros. Ya regresamos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a RappiFácil, un préstamo para todito lo que quieras. RappiFácil. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, estas son las noticias que usted encuentra en tunota.com, y obviamente que la portada y de entrada está el triunfo de Argentina frente a Francia. Lionel Messi levantando la copa, esa copa que esperó por años, pero que hasta ahora corona y cierra su carrera. Ahí ven ustedes la portada de tunota.com. Argentina campeona mundial, Messi, la leyenda, al fin levantó la copa. El primero en tocar la copa, por lo menos de los jugadores. Se recuerdan ustedes el famoso beso que está en todos los medios de comunicación. También hay otros titulares que tienen que ver con el fútbol. Lionel Messi, el beso del que les hablaba, el beso que siempre soñó, el beso de la gloria. Todos los titulares de los diarios en el mundo se han llenado de encabezados, y la mayoría tiene que ver con esta espera que se había vuelto una espera impaciente de Lionel Messi para tocar la gloria, tocar la copa y llevar al tercer mundial a Argentina, que fue el día de ayer. Recuerdan ustedes, un partido cerrado, de lo que tengo recuerdo, la mejor final de fútbol que yo conozco, y le vengo dando seguimiento desde 1982, cuando participamos por primera vez en un mundial. Recuerdan ustedes que ganó Italia, pero partido cerrado como el de ayer no lo habíamos vivido hace mucho tiempo. Esto es lo
Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día, presupuesto, instrumento de desarrollo o herramienta para complacer intereses políticos. Opine con nosotros. Bueno, entramos de lleno ya a lo que tiene que ver con el tema del día de hoy. El diputado Ramón Barrios, cercano a la Junta Directiva. ¿Qué pasó el jueves, diputado? ¿Qué pasó el viernes? ¿Por qué? Si estaba programada la sesión para las 9 de la mañana, el día jueves, las 10 de la mañana, corrijo, no se da esta reunión y se sabía y se había adelantado, se había anunciado que era para discutir el presupuesto general de ingresos, para discutirlo y aprobarlo. Tampoco se dio el viernes. Entendemos que no estaban los votos suficientes para que se dé esta aprobación. Hoy se continúan las pláticas y se espera que el día de mañana sí exista este consenso. Para poner en contexto su pregunta y la respuesta, se respiran aires de democracia en Honduras. Este presupuesto general de la República, contrario al último, por lo menos tuvo 35 sesiones por la Comisión de Presupuesto con todos los sectores sociales del país. A contrario a la aprobación del presupuesto del año anterior, del régimen anterior, donde no hubo ninguna sesión de la Comisión de Presupuesto con los sectores sociales. Usted decía, ¿es que antes se aprobaba esto? Sí, porque el partido gobierno tenía mayoría y no necesitaba hacer consensos con la población hondureña. Le vuelvo a repetir, 35 reuniones de la Comisión de Presupuestos del Congreso Nacional con diferentes sectores. Esos 35 reuniones se han hecho aportes, se han hecho sugerencias y por eso el presupuesto, que por mandato constitucional en el artículo 245 le corresponde al Poder Ejecutivo y a nosotros a partir del artículo 205 nos corresponde la aprobación o la improbación en el Congreso Nacional, pues ha surgido muchas críticas, muchas observaciones que han ido incorporándose primero por la comisión y finalmente en el dictamen que es lo que se aprueba realmente, no tanto el presupuesto, sino el dictamen que presenta la comisión en el Pleno del Congreso Nacional de la República. La semana anterior todavía estábamos en pláticas, como debe ser, con todas las bancadas de los partidos políticos que estamos representados en el Congreso Nacional. Afortunadamente, y yo siempre digo que afortunadamente, el pueblo hondureño no le dio el mandato mayoritario en el Congreso Nacional a un solo partido. Mire que sabiamente ha repartido, digamos, en el Congreso Nacional. Nosotros en el Partido Libertad y Refundación tenemos 50 votos, Partido Nacional tiene 44, 43, el Partido Salvador de Honduras tiene 10 y los otros compañeros 1 y 1. Y eso significa el corte transversal de la sociedad en estos momentos. El pueblo hondureño no quiere que un solo partido tenga la mayoría en el Congreso Nacional de la República. Y eso es bueno para la democracia. El presupuesto general de la República es un instrumento de política fiscal. ¿Qué significa eso? Que en el presupuesto general de la República, el gobierno de la República, que es el administrador general, y esto hay que entenderlo para los compañeros congresistas, aun y cuando nosotros aprobemos o improbemos el presupuesto que manda la presidenta Xiomara Castro, que manda el quien administra la cosa pública, en realidad es un instrumento de proyección de política fiscal del gobierno, donde en el presupuesto establece los ingresos que va a tener el país en términos de una fórmula que nosotros le llamamos en finanzas el Producto Interno Bruto. Es la cantidad de riqueza que produce un país en un año. Cómo a partir de esos ingresos del Producto Interno Bruto, cómo esa administración pública de ese dinero público se distribuye en términos de educación, salud, seguridad, etcétera. Pero además, en el presupuesto se establece cuáles son los ingresos, o por lo menos se fija la proyección de cuánto va a ingresar para el gobierno y cuánto necesita para financiar esos gastos. Entonces, ahí hay dos fuentes de financiación del presupuesto que son muy importantes. Número uno, la recaudación de impuestos. Es decir, si en términos fáciles, si el presupuesto es débil
y el gobierno va a ingresar solamente de impuestos 700, significa que el gobierno necesita financiar los otros 3. Eso es el financiamiento externo del presupuesto. Diputado, pero entiendo yo que las diferencias y donde se han trancado las pláticas no están tanto en esas generalidades. Hay razones específicas del por qué la oposición les dice no los acompañamos. ¿Y por qué no? ¿Y por qué yo hice esto? Porque realmente las diferencias no son de orden sustantivo. No son en las generalidades. Son, yo creo, cuestiones particulares válidas de los compañeros del Partido Nacional, válidas de los compañeros del Partido Liberal, válidas de los otros compañeros, me parece, del Partido Salvador de Honduras. Son válidas, esto en democracia es válido, y para eso estamos los congresistas en el Congreso Nacional. Así que me parece que el fin de semana todavía había pláticas, hubo pláticas, el día de hoy van a haber pláticas, y mire, mañana tenemos la sesión del Congreso Nacional. Y si todavía no hemos llegado... Está convocada para las 3 de la tarde. Está convocada para las 3 de la tarde. Y si todavía no tenemos los consensos, porque se trata de tener los consensos antes para llegar seguro a la aprobación del Congreso en el hemiciclo. Ahora, la diputada María Antonieta Mejía debe conocer, así como ha participado en estas pláticas, le han dicho sus compañeros de Cámara, cuál es el cuello de botella para que el principal partido de oposición, que tiene una representación de 44 votos en el Congreso Nacional, no acompañe pues el inicio de la discusión y la aprobación del presupuesto, diputada. Sí, gracias, Ulises. Nuevamente, mire, el tema, para hacer una subsíntesis de lo que ha dicho el diputado Marlon Lara y el diputado Barrios, es que la importancia del presupuesto no solo es prever los ingresos y los gastos, sino más bien que sirva como herramienta, proceso, mecanismo de priorización de los gobiernos para que vaya aprobado su plan de gobierno, pero también hagan efectivas sus promesas de campaña. Nosotros como Partido Nacional y como bancada hemos hecho nuestras valoraciones, nuestros análisis comparativos versus el presupuesto aprobado en el 2022, modificado, y el proyectado del 2023. Como bien lo ha dicho usted, no son las generalidades las que nos retrasan, sino más bien algunos articulados de las normas de ejecución presupuestaria donde le habían dado supremacía a algunos secretarios de Estado. También miramos la poca transparencia y opacidad de este presupuesto. Hemos dado nuestras valoraciones partiendo del contexto de un aprobado, de venir de un presupuesto falso y mentiroso que se dijo de inicio, de una emergencia fiscal donde se les aprobó presupuesto, se les aprobó todavía un incremento de 52.000 millones del EMPIRA, y adicional se le ha venido aprobando préstamos por la emergencia fiscal, en donde vemos una poca o baja o nada ejecución en la inversión pública, pero sí en gasto corriente. Entonces, ¿qué es lo que dice? Usted viene de hacer el análisis comparativo de un presupuesto que se le dio de inicio, de un modificado, de la ejecución del mismo, que el mismo no ha tenido los resultados obtenidos. En cuanto a sus promesas de campaña, se están incumpliendo porque hoy tenemos mayor alza de inseguridad, hoy no tenemos medicamentos en los hospitales, no se le ha pagado a los médicos, tenemos una ola de desempleo, una migración incrementada. Todo esto son los problemas estructurales que deben de venirse en la planificación de un presupuesto para darle respuesta al pueblo hondureño, y no se le ha dado. Entonces, al comparar el presupuesto 2022 al 2023, no hemos visto absolutamente nada. Entonces, la proyección que se hace, que viene incrementado en un 27% el presupuesto, un 22 a un 27 aproximado del aprobado con el proyectado, pues deja mucho que ver porque, como usted lo ha dicho, nuestra economía es muy débil. No generamos tampoco oportunidades de empleo, no estamos dando una seguridad jurídica para atraer la inversión y generar movimiento en la economía. Entonces se nos parece que es un presupuesto bastante inflado, un 27%. Adicional a eso, miramos en partidas presupuestarias como la de 449 de servicios financieros, que nosotros le llamábamos la partida confidencial, que en los gobiernos anteriores tenía un presupuesto de 5.000 millones, y aún así con 111 más instituciones tenían un presupuesto rescatado, y ahora lo vemos que se han disminuido instituciones, han despedido personal y no tenemos generación en inversión pública, no miramos ejecución del gasto, ejecución de los presupuestos, porque así hemos visto
que no hay una cultura de ejecución en este gobierno. Entonces, obviamente, ese tipo de variaciones que encontramos, así como en otros articulados donde desaparece la Secretaría de Gestión por Resultado, pero ellos en este gobierno le dan la facultad a la Dirección de Gestión por Resultados, desaparece totalmente. Y en algunos articulados donde el veedor y el supervisor de las acciones, porque recuerde que no todos tenemos, no tenemos los derechos absolutos, siempre estamos supeditados, lamentamos que en algunos articulados le den de raja y taja la eliminación al Tribunal Superior de Cuentas. Ahora, en este caso, así muy brevemente, escuchaba al diputado Nelson Márquez que decía y estaba pidiendo de que esa partida confidencial que anda en el orden de los 17.000 millones de lempiras, que se traslade a los sectores de educación y que resuelvan el problema que hay con los médicos. Ok, la generalidad, como lo dijo el doctor Barrio, es que hay algunas partidas presupuestarias que incrementan una Secretaría de Estado. En el caso particular, y aquí están ellos que no me dejan mentir, que son parte de la comisión y han estado muy de cerca, es que en educación solo se invierte el 7%, en salud solo el 8%, y tenemos una Secretaría de Seguridad y de Defensa en un 14 y un 17%. Entonces, esto es lo que decía el doctor Marlon Lara al inicio, que si hay una promesa de campaña que cumplir, es descoherente porque no se le está dando el presupuesto necesario. Para eso se necesita una estimación real, y la estimación real se hace en base a la ejecución del presupuesto vigente, y no lo tenemos. Ahora, diputada, y qué bueno que tenemos aquí en el set, la versión del Partido Nacional, del Partido Salvador de Honduras, el Partido Libertad y Refundación, y vía Zoom tenemos al diputado Marlon Lara del Partido Liberal. ¿Ustedes en alguna medida como Partido Salvador de Honduras han puesto alguna tacha, alguna objeción en el presupuesto, y esto también ha detenido, ha sido un obstáculo para poder llegar a un consenso y lograr estos 65 votos que se requieren para aprobar el presupuesto? Sí, mire, nosotros hicimos un análisis, bueno, técnico, ¿verdad? Hemos hecho un equipo de trabajo para lo del presupuesto general, donde trabajamos con opinión técnica como del FOSDE, como de Julio Raudales, también tenemos un trabajo hecho por la diputada Fátima Mena con su equipo en cuanto a la parte de transparencia y anticorrupción, junto con la doctora Maribel, la abogada Maribel Espinosa, y yo hemos trabajado duramente en esto. Mire, definitivamente hay que decirlo, ¿verdad?, que muchas cosas de las que estamos viviendo ahorita y los conflictos que estamos viviendo ahorita son heredados, ¿verdad? Hay contratos que están amarrados desde la administración pasada, todavía tenemos estructura de crimen organizado dentro de las instituciones, y eso no es parte de este gobierno. Sin embargo, hay que decirlo claramente, del presupuesto que dejó el Partido Nacional para el 2022, junto con la reformulación y con el nuevo presupuesto, hay un incremento de un 30% del presupuesto general de la República. Estamos hablando 90.000 millones. Del que se reformuló al que se quiere aprobar ahorita, hay un aumento de 30.000 millones. Y que nosotros estaríamos dispuestos a acompañar, porque sabemos todos los problemas que tenemos en el país, siempre y cuando lo que el Partido Salvador de Honduras está solicitando es la introducción de 2 artículos o de un capítulo, el capítulo 20, que era el controversial, que creo que la Comisión de Presupuesto hizo en bien eliminar ciertos artículos. Nada más que nosotros ese capítulo le dimos un vuelco. Ese capítulo 20 nosotros introdujimos ahí 2 artículos que tienen que ver con la transparencia en el manejo y la ejecución de los fondos públicos del presupuesto general de la República. Y para nosotros eso es en lo que más tal vez nos ha costado llegar a consensos con la Comisión de Presupuesto. Todavía hoy no hay consenso alrededor de eso. Estamos platicando. Estamos platicando, hay ciertas cosas que también nos preocupan. Obviamente no nos queremos meter a cambiar los renglones presupuestarios, porque todo eso es de un trabajo de cada secretaría que lleva a la Secretaría de Finanzas,
y ellos tienen su plan operativo anual, su presupuesto, y no nos hemos querido meter en eso, porque esa es potestad de ellos. Sin embargo, sí hemos estudiado todas las normas presupuestarias, todos los artículos, y ahí es donde nosotros podemos hacer algunos cambios como Congreso Nacional. Acuérdese que tenemos en el pasado un presupuesto con normas presupuestarias que se aprobó por las legislaturas anteriores, por el Partido Nacional, donde se le quitó, mediante esas normas presupuestarias, la potestad al Ministerio Público de investigar y se lo pasó al Tribunal Superior de Cuentas. Y eso para nosotros sí es delicado. Y eso, en este momento, de las cosas que nosotros estamos preocupados es que en algunos artículos que están actualmente se interpretan, se reforman y se derogan leyes de otras, o sea, artículos de leyes que tenemos vigentes. Y me parece que eso, dentro de las normas presupuestarias, no tiene razón de ser. No es correcto y no es conveniente y jurídicamente no debería de pasar. También la partida 449 que habla de ello, sí es una partida bien robusta de 16 mil millones de lempiras, pero ahí está estipulado... ¿Qué es la partida confidencial? Es que no es confidencial. Es que no existe la partida confidencial. No es confidencial porque tienen que ejecutar y tienen que dar cuentas. Así es. Confidencial es aquello que no se sabe. Pero en esa partida ahí le dice, son 5 o 6 cosas en las que si hay un ingreso fiscal mayor del que se ha proyectado, va para esa partida. Pero esa partida tiene 16 mil millones. Pero ahí le dice exactamente a dónde se pueden ir esos fondos y a dónde se pueden ejecutar. Eso no es una partida confidencial, porque donde se vayan y se ejecuten, se debe de dar cuentas, ¿verdad? Dar cuenta de ejecución y dar cuenta de cómo se usaron los fondos. Tiene vía libre, diputada. Tiene vía libre cuando usted quiera participar. Sí, me hace una espera el diputado Marlon Lara para que podamos ya también conocer, porque en el Partido Liberal el interés es fortalecer las municipalidades en este caso, pero sí entiendo que tenía alguna acotación y le digo y le adelanto, tiene vía libre para participar con su colega y aquí con el diputado Barrios también. Por alusión, porque ya nos nombró el Partido Nacional y estoy en representación del Partido Nacional. Estoy en el Partido Nacional. No es responsable. Represento, así como representa usted PCH, represento yo Partido Nacional. En el caso particular, si quiero, tal vez por desconocimiento propio, es imposible que una norma supletoria, como lo que es transitoria, las normas de ejecución presupuestaria, priven o cuarten lo que son las atribuciones que constitucionalmente tiene el Ministerio Público. Pero es totalmente falso. Pero lo hicieron. No lo están haciendo. Yo creo que jamás podría hacerse eso. Ahí está el abogado Barrios, que es mejor especialista en esto. En el caso particular, las normas de ejecución de presupuestos son los lineamientos que le aportan a las instituciones de gobierno para cómo pueden ejecutar su presupuesto. Es falso también que el Partido Nacional, doctora, como bien lo dice usted, es que creo que hay un problema, y no me quiero desviar del tema, pero es que lavarle el cerebro al pueblo hondureño con las mismas consignas de campaña, eso debe de eliminarse, porque ya el pasado quedó. Usted tiene que partir del aprobado, del presupuesto aprobado, que fue en el 2022 que se dejó aprobado, del modificado y del proyectado. De eso tenemos que venir a hablar acá, no del narcotráfico, no de la campaña, porque es una realidad que vivimos. Discúlpeme, pero para eso se hizo elegir usted, precisamente porque ya traía usted todo el estudio de los problemas estructurales y que le iba a dar solvencia a esos problemas. Dicho sea de paso, decía la doctora que el tema del presupuesto, las normas de ejecución presupuestaria solo son lineamientos. De la partida confidencial, si bien es cierto, es los servicios financieros, así se le denomina, donde también ahora le incorporan lo que son los ingresos por contingencia, es que tenemos instituciones que tienen su rubro destinado, tienen su rol. Por ejemplo, si usted dice para contingencias, ¿qué son contingencias? Problemas siniestros, desastres naturales, y ese recurso financiero tiene que ir a una Secretaría de Estado o una institución que su rol sea para combatir esas contingencias. Ahí tenemos Copeco, tienen los bomberos, tienen instituciones que van, porque el presupuesto tenemos que destinarlo para un rubro 449 cuando se le puede dar ese presupuesto a la institución que por mandato tiene esa obligación. Porque estamos hablando
de que la 449 me sirve para apoyar en educación, infraestructura, si tenemos secretarías que se dedican al rol de la infraestructura, al rol de la salud, al rol de la educación, ¿por qué no pasar? ¿Por qué guardarlo en ese fondo 449? Porque si tenemos, y adicional a esto, se dice que hay un ingreso, aparte del que ya está predestinado, de los 17.000 millones, que todas las instituciones de gobierno que capten ingresos en su porcentaje, adicional a ese, y que no esté incorporado en el presupuesto, se va a ir al bolsón. Es que esto es un bolsón. Por eso le llamamos partida confidencial, porque es un bolsón, una bolsita que usted viene, echa todo lo recaudado, lo mete ahí y cuando se le antoje, porque es antojadizo, él ocupa para infraestructura, hay que tenerle, no, entonces hagamos la planificación real. Ulises, vamos a la solamente educación. Solamente un minuto. Aquí le puedo leer. Ahora, es interesante, solo hago una acotación, si me lo permite. Ven ustedes por qué esto se ha llevado tanto tiempo, por qué las negociaciones va en medio de pláticas, encontronazos y todo esto. Por eso no se ha aprobado en el Congreso. Pero qué bueno. Pero es saludable. Es democracia. Esto no hubo la vez pasada en el gobierno anterior. Definitivamente. No la hubo. O sea, no hubo. Miren, solo quiero decir dos cosas. Qué bueno que aquí quedó claro que ya no existe la partida confidencial. Lo que estamos objetando aquí, a lo mejor, y lo que está objetando la parlamentaria, es por qué no va la asignación específica a un ministerio en particular. Y eso yo lo puedo explicar más adelante. Pero quiero decir una cosa, mire, este presupuesto, porque se habló de un bolsón, elimina los fideicomisos. ¿Qué significaron los fideicomisos en el pasado presupuesto? Que el gobierno renunció a su papel de administrador público y le pasó el dinero público a los bancos privados de este país. Eso era grave. Es decir, somos incapaces de administrar el dinero público y se lo damos a los bancos para que lo administren privadamente, y además el pueblo hondureño, además le pagaba a la administración pública por administrar el dinero público, pero a la vez subcontrataba a otro administrador que tenía que administrar el dinero público. Se eliminan totalmente los fideicomisos y se va a una caja única. Ese es un adelanto. Y lo otro, de ese presupuesto y de esa cantidad que usted dio, ¿sabe cuánto hay que pagar de servicio de la deuda externa? 50.000 millones de lempiras. Sí. Y nos vienen, todavía vamos a hacer un ajuste, se lo digo, por los famosos bonos que se dieron, que hay que pagar, que pagamos al inicio de esta administración pública. Un poco para meter el debate de qué nos enfrentamos con este presupuesto. Ahora, es interesante todo y toda la discusión que se da alrededor del presupuesto, pero recuerden también que está pendiente, no sé si lo van a incluir en el dictamen o lo van a eliminar en la Cámara Legislativa, estos artículos 289 y 290 que están ahí para que se hagan compras directas en los ministerios, pero también el PCM que se aprobó en Casa Presidencial, que creo que es el decreto 4/2022, en el cual le facultan a la Presidenta de la República que haga compras directas en lo que tiene que ver con comida, alimentación, pasajes aéreos, transporte, y cierra el artículo, que es solo un artículo que dice, y otros. Es lo bello. Y otros. Esa es una puerta abierta, ese es un portón abierto para cualquier compra. Diputado Marlon Lara, entiendo que la bancada del Partido Liberal le ha apostado en alguna medida a la descentralización del presupuesto, ya puesto como condicionante que se fortalezcan las alcaldías en este caso, diputado. Bueno, Ulises, son varias consideraciones, ¿verdad?, que tenemos en relación a este presupuesto. El primero es que este presupuesto tiene esa partida que ustedes estaban mencionando, que es la partida 449, donde se manejan alrededor de 17.000 millones. Esa partida, algunos le llaman partida confidencial, otros de gastos administrativos, sea cual sea el nombre que le quieran llamar. Nosotros como Partido Liberal hemos venido manejando la orientación de ese presupuesto para que le llegue la mayor cantidad de dinero a ese presupuesto al pueblo hondureño. Y eso solo se logra a través de la descentralización. El gran problema que tiene este gobierno y que han tenido todos los gobiernos anteriores es que son gobiernos centralistas, que el presupuesto en un 80% se maneja en la capital de la República y queda en la capital de la República. Poco de ese dinero llega al interior del país. Y nosotros hemos podido corroborar y comprobar a lo largo de la historia
que el dinero que más llega a la gente es el dinero que se coloca en los gobiernos municipales, porque son los que están más cerca de la gente, son los que atienden a diario las comunidades. Ahí es donde se ejecutan puentes, pagos, canales de agua lluvia, proyectos de agua potable, alcantarillado sanitario, centros de salud, escuelas, kinderes, toda la infraestructura necesaria que necesita la gente para tener una mejor vida. En ese sentido, hemos venido manifestando que desde 1990, que se aprobó la ley de municipalidades en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas, que en paz descanse, él inició aprobando la ley de municipalidades y diciendo que se iba a transferir el 5% de los ingresos que tiene el pueblo hondureño hacia los gobiernos municipales y que con el tiempo se irá incrementando esa partida hasta llegar al 11%, que es lo que dice la ley de municipalidades. Es algo que está en la ley. Entonces, desde 1990 a la fecha han pasado 32 años y no se ha cumplido con esa deuda histórica con los municipios. Entonces, tenemos la partida 449 que se manejan 17,000 millones de lempiras. Si esa partida hubiera voluntad del gobierno de dar cumplir y honrar esa deuda social que se tiene con los gobiernos municipales, pero más que con los gobiernos municipales, con el pueblo hondureño, nada les costaría agarrar de esos 17,000 millones, 4,000 millones más o 5,000 millones más y ajustar a lo que dice la ley de municipalidades, que es el 11%, y cumplir con los gobiernos municipales. De 17,000 millones, que son 4,000 millones de lempiras, no significa nada. Pero además de eso, lo grave de todo esto es que esos 17,000 millones manejados desde el gobierno central es poco lo que le va a llegar a la gente, porque todo se queda en burocracia, en gasto administrativo, en coimas y en todo lo que nosotros conocemos. No es que estemos diciendo que este gobierno sea corrupto, pero es lo que dice la historia, que cuando se manejan los dineros de manera centralizada, eso se queda en la burocracia, eso se queda en la capital de la República, por decirlo así. Entonces, si descentralizamos ese dinero, eso sí va a llegar a la gente, que es la que necesita que se le dé ayuda. Pero un beneficio que le hemos dicho nosotros que va a tener el gobierno al aprobar esos recursos a los gobiernos municipales es que las partidas presupuestarias de ejecución en el lado de gastos se van a cumplir al 100%. Todo lo que tiene que ver gastos de este gobierno ya andan arriba del 95%. Pero en la parte de inversión pública, que es lo que beneficia a la gente, solo han ejecutado el 23%. 27. Si se transfieren esos recursos a los gobiernos municipales, la ejecución presupuestaria del gobierno en inversión pública va a aumentar, porque los gobiernos municipales ya tienen el expertise, ya tienen el conocimiento, ya tienen la infraestructura. Entonces, por eso nosotros hemos dicho, como Partido Liberal, nos oponemos rotundamente al fondo departamental. Eso desprestigia al Congreso, eso es un descrédito para los diputados. Hay más de 750 diputados investigados por el fondo departamental porque no pudieron liquidar esos recursos que se les otorgaran. Entonces nosotros como partido nos oponemos a ese fondo departamental, no queremos que se cree ninguna partida en ese sentido, más bien que se derogue esa ley del fondo departamental y que se le den esos dineros a los gobiernos municipales, que son los que pueden ejecutar esos fondos. Esa ha sido la postura del Partido Liberal. Además de eso, que se elimine el 15% del impuesto sobre venta a los gobiernos municipales y que también se aumenten los techos de ejecución presupuestaria por parte de los gobiernos municipales para hacer más ágil la administración municipal. Esas son las propuestas que nosotros hemos tenido. También le hemos dicho al gobierno, este presupuesto en la parte de ingresos tributarios tiene un aumento del 21%. Están alrededor de 144,000 millones de lempiras de ingresos tributarios. Cuando se ha anunciado por parte de los mismos funcionarios del gobierno que fueron a Washington a varias reuniones, que va a haber una recesión mundial, que ya no va en Estados Unidos, China, que son los grandes demandantes de productos, van a tener una recesión, por lo cual va a haber menos ingresos tributarios por parte de impuestos porque las empresas nuestras, que son las tributarias, van a vender menos
y van a exportar menos productos al exterior. Entonces siento que en esa parte estamos siendo muy optimistas. Y así como está estructurado el presupuesto, se va a necesitar de un 25% de financiamiento a través de la banca, ya sea nacional, extranjera o los organismos internacionales. Entonces eso es peligroso, porque vamos a ampliar el déficit fiscal. Entonces tenemos que ser congruentes. Queremos tener menos déficit, queremos pagar menos de lo que dijo el abogado Ramón Barrios de servicio de la deuda. Entonces tenemos que endeudarnos menos. Tenemos que ser realistas. Yo, Correcto. por ejemplo, hace poco me opuse a que Honduras ingresara al Banco Andino, que es un buen banco. Hice todas las investigaciones, pero sí van a pagar 460 millones de dólares para ingresar a ese banco. O sea, íbamos a pagar 460 millones de dólares, que son alrededor de 12 mil millones de lempiras, para endeudarnos más, cuando se ha venido criticando el endeudamiento de los gobiernos anteriores. Entonces tenemos que ser muy congruentes, tenemos que ser muy responsables. Yo le he dicho a los colegas diputados liberales y a los que tengo acceso a las otras bancadas, analicemos ese presupuesto, porque todo lo que ahorita se gaste con irresponsabilidad, después hay que aumentar y hay que cargar al pueblo hondureño con más impuestos, y la realidad es que la gente ya no puede con una carga tributaria como la tenemos. Además, Correcto. del alto índice de inflación que existe en el país, que es 10.44, que eso le quita poder adquisitivo a la población hondureña. Y en ese presupuesto no va ninguna medida antiinflación. Diputado, y ese es, solo diputado, si me permite, y eso es lo que algunos estaban criticando también, y han estado criticando, diputado, que el mundo está ya en medio de una recesión económica. Los Estados Unidos salió muy oportuno a tomar algunas medidas para hacerle frente a la recesión, y están cuestionando y en ese presupuesto el hecho que no los contiene. No hay una sola. No va ninguna medida antiinflación, no hay un paquete de medidas. Yo les he venido diciendo, ya dije yo era parte de la Comisión de Finanzas y me opuse a varios préstamos que los miraba ilógicos, que los miro como una irresponsabilidad de este gobierno y que después se van a convertir en carga tributaria para el pueblo. Y como me opuse a esos préstamos, me sacaron de la comisión, pero le decía, trabajemos, señores, en un plan para mejorar la generación de empleo en el país, para mejorar las condiciones a los inversionistas, un plan antiinflación, pero eso no hay agenda en el Congreso de ese tema. Entonces, el pueblo hondureño se ve con desesperanza, desilusionado de la clase política. Antes de irme a la pausa comercial. Una oferta electoral que no ha tenido respuesta en el pueblo hondureño. Antes de irme a la pausa comercial, la doctora Ligia Ramos, antes de que le diera también paso al diputado Marlon Lara, si se quedó con algo en el tintero que quería hacer un aporte. Saco la versión de la doctora diputada Ligia Ramos del Partido Salvador de Honduras y me voy a la pausa comercial. Doctora. Sí, no, hablar de que en la partida 449 ya están estipulados en lo que se va a invertir, ¿verdad? Y aquí está, y yo me imagino que ellos lo saben, ¿verdad? Que tiene que ser continuar impulsando la reactivación económica, protección social, disminuir el uso el uso de crédito interno y externo, cancelar el saldo. O sea, están estipuladas las cosas en que se tienen que utilizar. Y yo le quiero decir una cuestión. Nosotros no estamos en contra, definitivamente el Partido Salvador de Honduras no está en contra de que se apoye más a las alcaldías, pero también tienen que tener la realidad, que aproximadamente el 40% de los alcaldes no hacen rendición de cuentas. Entonces, eso ahí también tenemos que ver qué hacemos, porque no les vamos a dar un cheque en blanco tampoco. Y la postura del Partido Salvador de Honduras con este PCM que se aprobó, este decreto ejecutivo, que es el 4/2022, ¿cuál es en el que...? Mire, yo no le puedo dar una postura oficial del Partido Salvador de Honduras porque no lo hemos analizado y abordado. Sin embargo, todo lo que es compra directa para nosotros no es una buena práctica de transparencia. Entendemos que cuestión de alimentación para la presidenta, transporte también es cuestión de seguridad nacional, ¿verdad? Eso lo entendemos, pero creo que deberían de haber mecanismos transparentes para hacerlo. El cuello de botella para el Partido Salvador de Honduras de este presupuesto general de la República tiene que ver con buenas prácticas de transparencia y anticorrupción. Me voy a la pausa comercial. Solo 2 puntos. Número 1,
medidas antiinflacionarias. Ningún impuesto en el próximo presupuesto general de la Nación. Cero impuestos. Número 2, en un año de gobierno, de ejecución del presupuesto, ningún acto de corrupción. Y número 3, para el doctor Marlos Lara, 21% de ingresos tributarios, la proyección dice el 25%. ¿Cómo se puede hacer? Mediante 2 vías. Se van a rebajar las exoneraciones fiscales, van a comenzar a pagar impuestos quienes no pagaban, digamos, para que todos nos traten con la misma, y se va a mejorar la recaudación tributaria. Ahí tiene la respuesta el doctor Marlos Lara. Y con la diputada al regreso, ningún impuesto, dice, y ningún acto de corrupción en este gobierno. Vamos a la pausa comercial y ya volvemos con toda esta temática que vean ustedes en resumen. Es lo que tiene estancadas y trancadas las pláticas y los acuerdos y los consensos entre las bancadas de las diferentes fuerzas políticas en el Congreso Nacional, y por eso no se discutió y no se empezó a aprobar el presupuesto el día jueves. Lo mismo pasó el viernes, y entiendo que hasta la fecha de hoy, pese a que el diputado Luis Redondo decía el día de ayer que en efecto sí que ya se habían dado acuerdos y que habían pues consensos para entrar a la aprobación el día de mañana, pero entiendo que todavía hay marcadas diferencias con las posturas del Partido Liberal, del Partido Nacional, y entiendo que también el Partido Salvador de Honduras tiene aportes en los cuales no hay todavía así acuerdos definitivos. La pausa comercial, ya volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Aliviol. 24 horas de alivio contra el dolor y el estrés. Para cada tipo de dolor, un tipo de Aliviol. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Honduras opina, hemos recibido muchos mensajes a través del 97 73 60 65. Buenos días, señores panelistas. Este gobierno no ha gastado el presupuesto más grande de la historia ese 2022 y quiere un presupuesto para el 2023 más grande. ¿Qué harán con tanto dinero? Y el pueblo sufriendo sin medicamentos con la canasta básica más cara. Algunas opiniones de nuestros televidentes. Muy interesante el comportamiento de la oposición. Me encanta. La mejor decisión que pudimos tomar en las pasadas elecciones fue dejar al Congreso fraccionado. En otros tiempos el partido en el poder habría aprobado el presupuesto con mucha y peligrosa facilidad. Buenos días, pura demagogia del Partido Nacional y Partido Liberal. Cómo ellos lideran la mayoría de alcaldías municipales, quieren usar estas instancias para drenar presupuesto del país hacia sus partidos políticos. No salgan con el cuento de que les interesa el pueblo. Lo más correcto es aprobar un presupuesto de acuerdo a las necesidades urgentes de Honduras, no andar poniendo condiciones en las diferentes bancadas. Y por último, buenos días, nosotros como pueblo necesitamos respuestas para Honduras. Hay nuevos legisladores, elegimos nuevas caras, por favor demuestren que no nos equivocamos, legislen de forma transparente, que no se vayan a vender para su propio beneficio, el pueblo los observa. Gracias a Dios que no se invitó a diputados nacionalistas que fueron de la administración anterior, ahora se la tiran de santos y fueron grandes corruptos. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Picosa, ahorra y gana al instante con el buzón ganador. Son más de 1 millón de lempiras en premios. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. En tunota.com usted encuentra aquí los titulares. Diputados tienen 30 días para liquidar subsidio navideño o se les descontará. Ustedes ya han escuchado la polémica que se ha generado por este bono 100,000, así lo han bautizado y lo han calificado, y los diputados que lo recibieron tendrán que ir por ahí dando cuentas
Primero si lo tomaron y luego si lo van a liquidar, y de esto quedan enormes dudas. 3 jóvenes murieron en una masacre esta madrugada en Tela, una masacre más en el país. Vea usted cómo está en las vísperas de la Navidad, el país sacudido por la violencia, por la delincuencia. Ayer una jovencita de apenas 15 años la raptaron el sábado, esto fue en Omoa, Cortés, y el viernes ya la encontraron muerta. Urge vacuna bivalente para enfrentar la nueva variante de la COVID-19 en Honduras. Y un titular que quisiera compartir, creo que ahí sale uno de los extraditados, Arnaldo Urbina Soto, trasegó varios cargamentos de droga con Jo. Vean ustedes, estos son de los titulares. Y hay un titular, aquí está el titular que quería compartir, porque también quiero consultarle a mis invitados el día de hoy. Gustavo Petro es el presidente de Colombia, dice, dólares de la cocaína ya no entran a Colombia, se quedan en Tegucigalpa, pero es más largo el titular de lo que él dijo. Ya se los terminaré de leer y les preguntaré a nuestros invitados pues qué criterio les merece esto que ha dicho el presidente de Colombia. Vea, se ha destapado con este, como dicen popularmente, este tapazo en contra de Honduras, en contra de un gobierno amigo como es el de la presidenta Xiomara Castro. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Comparta su opinión a través del tema del día. Presupuesto, instrumento de desarrollo o herramienta para complacer intereses políticos. Bueno, continuamos acá en el set de Frente a Frente y vea lo que ha dicho el presidente y lo miraban ustedes ahí en tunota.com, lo que ha dicho el presidente de Colombia. Esto lo dijo ayer, o sea, es una información fresca. Dice, y aquí está ya más en contexto la cita que dijo Gustavo Petro, dice, si el peso colombiano se cayó, evidencia una realidad económica, y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando a Colombia, se quedan en el camino, se quedan en la Wall Street de Nueva York, en México, en Tegucigalpa, en Madrid, Bruselas, Luxemburgo, etcétera. Y esto, y si tenemos la cita en video, la escuchamos para que ustedes vean que no nos salimos de contexto y le estamos dando a conocer lo que ha dicho el presidente de Colombia. Y solo hago este agregado, se lo dice a un país amigo, a un país que incluso compartimos fronteras marítimas, se lo dice a una administración amiga, son amigos, pero se ha despachado con esta información que no sabemos nosotros si va a haber un reclamo oficial de la presente administración de gobierno. Y esto es lo que decía, escúchenlo. ¿Alguien se ha preguntado por qué se cayó el peso colombiano? El peso colombiano tuvo que caerse porque ya no entran dólares en la misma cantidad que antes. ¿Y de dónde venían los dólares que entraban a Colombia? ¿De los del petróleo? Sí. ¿De los del carbón? Sí. Pero también eran los de la cocaína. Si el peso colombiano se cayó, evidencia una realidad económica, y es que los dólares de la cocaína ya no están entrando en Colombia, se quedan en el camino, se quedan en Wall Street, New York, y en México, y en Tegucigalpa, y en Madrid, y en Bruselas, y en Luxemburgo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, vean, es que duele cuando uno escucha una porción de su país o que lo digan en estos términos. Diputado, yo no sé cuál es su punto de vista, pero hay quienes creen que sí debe haber por lo menos, no sé si un reclamo, por lo menos un interrogante o una consulta diplomática alrededor de gobierno a gobierno de lo que ha dicho el presidente de Colombia, Gustavo Petro. No, yo quiero establecer que son desafortunadas estas declaraciones. Al contrario, nuestro país es víctima de que en Colombia es el territorio donde hay mayor siembra de la hoja de cocaína. Somos víctimas de ese trasiego que va y de ese consumo que hay en los Estados Unidos. Nosotros, y particularmente
yo que soy de San Pedro Sula, del departamento de Cortés, de todo el corredor atlántico, somos víctimas porque simplemente somos un puente de la droga que viaja de Sudamérica, de Colombia, hacia los Estados Unidos. Lamentar estas declaraciones, esto es como que nosotros diríamos que porque se produce la planta de la hoja de coca y la pasta de coca en los Estados Unidos, en Colombia, digamos que todo el pueblo colombiano es así, para nada es así, ¿verdad? Entonces me parece que son desafortunadas estas declaraciones de presidente Petro. Diputada María Antonieta, ¿cómo recibió esa frase Tegucigalpa? Cuando menciona la palabra Tegucigalpa, ¿qué es donde se queda el dinero de la droga, dice, o de la cocaína, dice Gustavo Petro? Le pega en el ego a uno, ¿verdad? Coincido con el compañero Barrios, desacertadas las opiniones vertidas por un mandatario, ¿verdad? Homólogo de la presidenta Xiomara, esperando también escuchar la reacción del canciller y de la presidenta, porque obviamente como pueblo hondureño debemos también pelear esa independencia y limpiar un poco más la imagen del país, no permitiendo este tipo de aseveraciones por parte de un mandatario. Bueno, y algunos pueden decir, pero es que es una realidad, puede que sea una realidad. No sabemos qué información tiene el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pero, hombre, entre amigos, creo que hay otros escenarios y no de la forma pública en lo que lo ha hecho, diputada. Mire, exabruptos que yo en lo personal, cuando escucho ese tipo de exabruptos, para mí es mejor ignorarlo, ¿verdad? Pero bueno, comparto con los compañeros, no así, yo creo que el gobierno de Honduras, eso es bulla y tenemos que centrarnos en lo que está pasando aquí en el país, ¿verdad? Yo creo que gastarse energías en exabruptos de presidentes que están recibiendo gobiernos, me parece a mí que no hay que darle importancia. Bueno, y Gustavo Petro se ha calificado por ser un hombre, bueno, por lo menos hasta lo que le hemos dado seguimiento a sus ejecutorias, un hombre coherente, consecuente con pues el mandato que le dieron los colombianos, pero miramos y observamos con asombro, porque eso es, llega a observar uno con asombro estas declaraciones. Antes de irnos a la pausa comercial, diputado Marlon Lara, sí me gustaría escuchar también su punto de vista acerca de esto que ha dicho en las últimas horas el presidente de Colombia. Dos cosas, Ulises. Primero, tu respuesta ante lo del presidente Petro. Yo ayer miré las declaraciones, las leí, y voy a diferir con mis tres compañeros diputados. Yo creo que esas denuncias que él está haciendo, un presidente bien informado, tienen asidero legal. Él tiene las fuentes fidedignas que esos dineros se quedan en esos países que él ha mencionado. No tenemos que hacer oídos sordos. Tal vez en el escenario donde él lo dijo públicamente es lo que podemos reclamar, pero sí debe haber información de parte del presidente Petro hacia el gobierno de la República a través de los canales oficiales, porque es algo que nos golpea a todos nosotros. ¿Cuántas muertes no han habido en el país producto de que hay grupos del crimen organizado transportando esa droga que viene del sur, pasa por el centro y va hacia el norte? Pero son herramientas que el gobierno ya oficialmente debería pedirle al presidente Petro cuál es la información, porque ante una situación de esas el gobierno de la República tiene que tomar medidas, tiene que combatir el narcotráfico, tiene que evitar que nuestros jóvenes, que nuestra sociedad, que nuestras instituciones públicas sigan siendo permeadas por el crimen organizado. Entonces yo en eso sí voy a diferir, creo que lo que él ha dicho es algo que el gobierno tiene que ponerle mucha atención, no reclamar porque es la realidad y todos lo sabemos, no vamos a querer tapar el sol con el dedo. Entonces, esas denuncias que ha hecho el presidente Petro, estoy seguro que están bien documentadas. El dinero, como dicen, es algo que no se puede esconder porque sigue una pista. Si él lo dice que está en esos países, él no se va a aventurar y es alguien que tiene la información. Y en lo otro que quiero aclarar, dos cosas. Yo como diputado siempre me he opuesto a las dádivas, a los fondos departamentales, a los bonos navideños y a todo eso que ustedes han mencionado. Yo considero que eso
más bien debería ser una práctica que se debe erradicar desde la Junta Directiva del Congreso. Eso lo que hace es desprestigiar a cada uno de los diputados. Yo en lo personal y un grupo de diputados liberales hemos dicho que no vamos a aceptar cuando se da un bono en una empresa privada es porque se logran objetivos, porque se han logrado metas. Pero si hubo diputados de su bancada, Marlon, diputado Marlon Lara, ¿Perdón? si hubo diputados de su bancada que recibieron este bono. Yo no puedo responder más que por mis actos y de algunos colegas diputados con los cuales hemos hablado. Cada quien tiene que responder por eso, pero en lo personal yo creo que eso es una práctica que nos desprestigia como diputados y que eso no lo mira bien el pueblo. Y más bien creíamos que en este Congreso todo eso se iba a erradicar para darle prestigio y darle más credibilidad al Congreso. Pero Correcto. bueno, en lo otro que te quiero decir es en cuanto a lo que decía mi buen amigo, el abogado Ramón Barrios, es que en el presupuesto general de la República en ninguna disposición hasta el momento se nos ha demostrado cuáles van a ser las exoneraciones fiscales que tienen las empresas privadas que van a derogar. A mí me preocuparía mucho, yo soy representante de la zona norte, si van a quitarle exoneraciones, por ejemplo, al sector maquilero del país, que genera más de 150,000 empleos. Eso para mí sería un desastre para la zona norte del país, porque muchas maquilas están en el país por esas exoneraciones y por algunas ventajas comparativas que le da el puerto de Puerto Cortés, que tienen esa ventaja de poder trasladar desde San Pedro Sula, Choloma, sus productos hacia el exterior del país. Pero tenemos que verlo en las disposiciones. Hasta el momento eso no se nos ha enseñado. Pero me dice el diputado, que sí hice la pregunta en la comisión de presupuesto y nos dijeron, no, es que el otro año las vamos a empezar a analizar. Bueno, pero tenemos que tener claridad en ese tema, porque si no lo hacen bien focalizado, no van a lograr la meta de los 144,000 millones de ingresos tributarios. Y lo otro que le quería decir al diputado Barrios, los fideicomisos no son malos. Yo no sé por qué en esta administración han satanizado lo de los fideicomisos. Creo que la doctora Ligia, el mismo abogado Barrios y la diputada María Antonia se acuerdan cuando llegó esa ley de derogar los fideicomisos, que yo fui el único diputado que alcé mi voz y les dije, saquen de ese artículo el fideicomiso de salud, porque el gobierno va a ser incapaz de hacer esas compras como lo hace el fideicomiso que tiene el Banco de Occidente, que pone a competir la empresa privada, da buenos precios, abastecen a tiempo los hospitales. Y le dije a la representante de la ministra de Finanzas, ustedes no van a poder abastecer los hospitales y van a tener un desastre en el sistema hospitalario. Y cuando mueran hondureños van a poder demandar al Estado porque es una negligencia. Ninguno de los que estamos acá vamos a los sistemas hospitalarios públicos, es la gente más necesitada. Y ahí están los resultados. Correcto. Los hospitales desabastecidos han tenido que ir a aprobar en Consejo de Ministros proyectos de emergencia para hacer compras de emergencia que son más caros y que los hospitales están desabastecidos. Fue una irresponsabilidad de todos los diputados. Ahora quieren salir diciendo que con ese bono van a ir a comprar medicinas para la gente pobre. ¿Por qué no actuamos ahí en el momento que teníamos que ponernos a que derogaran ese fideicomiso? Bueno, aquí tiene la respuesta, Marlon. Solo si me permite. Correcto, si me permite, porque también tiene la respuesta, o algunas respuestas a lo que él ha dicho, porque él decía, los fideicomisos no son malos, las exoneraciones no son malas, pero habrá que ver quiénes de los que están produciendo en el país y generando empleo se la merecen. Sí. Entonces, usted tiene la respuesta a los interrogantes que tenía el diputado Marlon Lara. Dos respuestas a mi buen amigo, compañero diputado del departamento de Cortés, el licenciado Marlon Lara. En cuanto a las exoneraciones, en el caso de las maquiladoras no va a cambiar porque están en un régimen especial. Doctor Marlon Lara, eso igual que usted tenemos la misma preocupación por las maquiladoras. Pero dicen los maquiladoras, abogado, dicen los maquiladores, la asociación de maquiladores, que el actual gobierno los tiene con una pistola cargada y les está apuntando con que van a revisar estos regímenes especiales de las zonas libres y es para quitarle los beneficios de las exoneraciones y producto de los empleos que se han perdido, dicen ellos. Es precisamente por eso, porque se ha creado se ha desmotivado
Pero a la industria de la aquí maquila. estamos, digamos, confundiendo dos cosas. Una cuestión es el régimen fiscal SOLI, de las zonas libres, y otro es el régimen fiscal, que es anterior todavía, el primer régimen fiscal, de las maquiladoras. Son dos cuestiones totalmente distintas. Y en todo caso eso se está revisando por el Ministerio de Finanzas. Pero yo le puedo asegurar que en el caso de las maquiladoras, ese régimen fiscal no se va a tocar. Ese es número uno. El segundo, yo sí discrepo con los fideicomisos. Yo también. Mire, el fideicomiso es cuando usted renuncia a la administración porque es incapaz. Entonces, si nosotros vamos a dar en fideicomisos todo el gobierno, todo el dinero público, entonces que no haya gobierno. Entonces que Honduras renuncie a gobernar y a administrar sus propios bienes y que dé Honduras en fideicomiso a los bancos privados. Nosotros vamos a demostrar cómo los fideicomisos han sido fuente de corrupción en Honduras, cómo se le ha dado a la banca privada, es decir, y aquí la doctora Ligia Ramos hablaba de los controles precisamente. Cuando usted le da en fideicomiso a un banco el dinero público, no hay ningún sistema de control. ¿Por qué renuncia precisamente a eso? Yo creo que nosotros como gobierno, nosotros como representantes del pueblo en Congreso, decir que vamos a dar los fideicomisos, entonces es que no haya gobierno. Porque si vamos a contratar a la banca privada para que administre lo que el pueblo hondureño nos dijo que administraron, entonces renunciemos a esto. Y vamos a demostrar cómo los fideicomisos han perjudicado en la administración al gobierno y las finanzas públicas. Pero ustedes han fustigado, diputada, como Partido Nacional, sobre todo el fideicomiso en el ramo de la salud. Y hay un fideicomiso que muchos cuestionan el hecho que lo hayan quitado hacia rajatabla, sin haber hecho ninguna proyección, y era precisamente el que manejaba un banco privado y que tenía muy buenos resultados. Sí, mire, el tema de los fideicomisos, como bien lo dijo el compañero Marlon Lara, se ha satanizado por parte de los compañeros en sus promesas de campaña y para hacerse elegir. Lo verdaderamente cierto, y ahí está el presidente Van Provi, lo dijo el día viernes en una declaración, que va a volver la figura ya no de fideicomiso, sino que, o sea, bajo la misma figura, solo le vamos a cambiar semántica, se va a llamar contrato de administración de fondos. Se los dejo ahí en discusión porque ustedes hoy están satanizando un fideicomiso, el nombre del fideicomiso, no el mecanismo, porque bien lo valoran, el fideicomiso de medicamentos lo que hacía es agilizar los procesos. Y discúlpeme, ahí sí disiento mucho de usted, compañero Barrios, porque el Estado siempre se ha caracterizado por ser un mal administrador. Entonces, por eso es que se buscan mecanismos alternos para hacer más eficiente el uso de los recursos y que también no se haga tanta burocracia. Pero hoy ustedes están vendiendo mal la figura del fideicomiso. Mañana ustedes van a traer la misma figura, nada más que con diferente nombre. Así como lo conocemos en la jerga popular, la misma mica, solo con diferente rabo, le vamos a llamar contrato de administración de fondos. No lo digo yo, lo dijo el presidente Van Provo, bajo los mismos mecanismos, el mismo lineamiento, la misma estructura jurídica a través de un banco privado. Entonces es importante no desconocerlo, no vendan más las cosas porque al final primero tienen que ser el análisis integral de lo que sí fue bueno en los gobiernos pasados, no hay que satanizarlo. Posteriormente, si es bueno, darle continuidad, porque ese es el problema que tenemos como gobierno, que lo que hacemos, no le damos secuencia, no le damos seguimiento, y eso parte de lo que hoy tenemos un descalabro en la ejecución del presupuesto. Eliminaron a rajatabla los fideicomisos, no tenían conocimiento los funcionarios del aparato público y la improvisación de los mismos nos tiene hoy con una baja ejecución en la inversión pública. No me voy a meter en el tema del fideicomiso. Lo verdaderamente importante aquí es que el presupuesto fue incrementado en un 27%, los ingresos están proyectados en un 21%, que discúlpeme ahí también el tema de las medidas antiinflacionarias que usted dijo, no son medidas, ¿verdad? Las exoneraciones de las exoneraciones fiscales son incentivos para atraer la inversión al país y esto genera empleo. Esto no es una medida inflacionaria. Las medidas inflacionarias podrían ser el incremento de la tasa de la política monetaria o también que podemos meter ahí lo que es una cláusula para revisar la focalización de los subsidios que actualmente también socavan los ingresos. Y tenemos un 13% de incremento de la deuda. Entonces,
Esto es lo que preocupa por parte del Partido Nacional en el presupuesto. ¿Cómo se va a pagar esa deuda? Ustedes lo han visto, la hemorragia que hemos tenido últimamente en el Congreso Nacional con la aprobación que usted ha acompañado, compañera, en la procesión de los préstamos. Usted también lo dijo, tenemos 50.000 millones, pero se han aprobado más de 100.000 millones de Lempira en deuda. ¿Cómo lo va a pagar el préstamo? Al final es deuda, para pagar más deuda. Y la pregunta aquí es seria, es ¿cómo se va a pagar? Usted me dice a través de la revisión de las exoneraciones, pero es subjetivo, porque usted le ofreció el incentivo a la empresa para que viniera a invertir. ¿Ahora qué le va a ofrecer? Ahora le está, como bien lo dijo, la área maquiladora dice que tiene una pistola porque lo están quitándole los incentivos. Pero no es para la inversión. Eso valga la aclaración, pero así está, así en el ambiente se maneja, cuando no se detalla a profundidad y no se aclaran bien los presupuestos. La socialización de los presupuestos, como usted lo dijo y no lo pude debatir, es que siempre se ha dado, compañero. La socialización del presupuesto siempre se ha dado con sociedades civiles, con mujeres organizadas, con el agro. La comisión del presupuesto anterior no hizo ninguna socialización. Aquí siempre se ha dado. La Secretaría de Finanzas tiene también esa potestad de andar socializando el presupuesto a través de las diferentes bancadas. Aires de democracia, sí. Muy bien, porque hay un debate constructivo, pero parcializado, porque ya lo dijo el compañero Marlon Lara, él solo dio sus aportes y inmediatamente fue descalificado de la comisión, que lamentamos, pero esta es la democracia que se vive. Ahora, y aquí sí me voy a la pausa con la versión de la diputada Ligia Ramos, porque desde que inició el programa dijo, yo tengo mis propios argumentos acerca de los fideicomisos. Y vean, en este presupuesto que se está aprobando, este es un tema crucial, toral, claro, de discusión, de amplia discusión, claro, de cercos y de muros para poder llegar a acuerdos, diputada Ligia Ramos. Sí, cuando nosotros tuvimos la reunión con la comisión y con la CEFIN, lo primero que les preguntamos, ¿por qué la baja ejecución? ¿Verdad? Y a nosotros nos preocupó eso. Ellos nos dieron varias razones, ¿verdad? Y una tiene que ver con que el nuevo cambio de gobierno, el cambio de nombres de las instituciones, que eso atrasa la parte administrativa, pero también, y no lo han querido aceptar, fue lo de los fideicomisos. Yo quiero decir que estoy totalmente de acuerdo con el abogado Barrios. Los fideicomisos es un gobierno paralelo. Los fideicomisos no es la solución a que se administre los fondos públicos, sino que hay que mejorar la capacidad que tiene el Estado y la transparencia para manejar los fondos públicos. Entonces sí estamos de acuerdo en que se hayan derogado. Sin embargo, y eso hay que decirlo públicamente, no estamos de acuerdo en el proceso que se hizo. Nosotros acompañamos con el Partido Salvador de Honduras al gobierno en esa derogación porque pensábamos que tenían un gabinete económico y que tenían un procedimiento que no fuera a afectar todos los procesos que teníamos. Y yo soy testigo de que la abogada Maribel Espinosa, que muchos dicen que representa a los empresarios, y yo la he visto actuar a ella de una forma muy, muy honesta y muy patriótica, ella se puso a la orden para acompañar todo ese procedimiento para que no fracasara todos los procesos que teníamos con los fideicomisos y para poder hacer el traspaso adecuadamente. Eso en cuanto a lo de los fideicomisos, ¿verdad? Sí estamos de acuerdo en derogarlos, inclusive en esta ley de presupuesto general, ella hizo una sugerencia que no le están haciendo caso, que a mí me gustaría que la retomaran, que es cuestiones de nombre. Pero eso vamos a ver la comisión de presupuesto. Lo más importante para nosotros, y que me gustaría que después de la pausa usted me diera chance, es decirle cuáles son las cosas puntuales de las cuales el Partido Salvador de Honduras no va a poder acompañar si no lo acepta la comisión de presupuesto. Y que está en discusión. Y que está en discusión y que lo estamos... Con gusto, okay, doctora. Le doy la oportunidad porque vean, habrá algo que la presente administración de gobierno no va a poder explicar o justificar. Un 27% de inversión pública
Vean, la pregunta que muchos le harán es, bueno, ustedes estaban preparados cuando llegaron al gobierno, ya habían hecho las proyecciones de lo que tenían que hacer, sabían que venían y recibieron un presupuesto del gobierno anterior de 308 mil millones de lempiras, que ya era un presupuesto, lo dijo la ministra de Finanzas, Rixi Moncada, un presupuesto inflamado, un presupuesto que estaba mentiroso, y lo llevaron, en la reformulación lo llevaron a 352 mil millones de lempiras. Y ya en este nuevo presupuesto para el próximo año, el 2023, está en 392 mil millones de lempiras. La interrogante aquí es si el Congreso Nacional en la discusión lo va a recortar o lo va a pegar a los 400 mil millones de lempiras o más. Esas son las discusiones que hay en este momento alrededor del presupuesto y de la discusión que se está haciendo en el Congreso Nacional. Y todavía el pueblo hondureño le deja el beneficio de la duda al actual gobierno, a la espera de que, en efecto, y lo ha dicho el doctor Hugo Noé Pino, que viene una inversión pública fuerte para el próximo año, que se va a trabajar con los alcaldes en las carreteras, en la infraestructura escolar, en la dotación de medicamentos en los centros hospitalarios y centros de salud. Eso es lo que se espera. Y mucha gente está con la esperanza y todavía le da el beneficio, y creo que es razonable que le dé todavía el beneficio de la duda al actual gobierno, porque lo que deja este año que pasó, esta ejecución presupuestaria, pues deja más preguntas que respuestas. La pausa comercial, ya volvemos. Ya volvemos con Frente a Frente. Gracias a Pinturas Corona. Somos la pintura buena para la gente buena, coronando sus sueños por un mejor futuro. Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Buen día, este gobierno anunció que iba a ser de austeridad, pero lo que demuestran es todo lo contrario. Dios tome el control de estas mentes. En relación a la nota del presidente Pietro Notte, que ni siquiera dijo Honduras, señaló puntualmente la capital. Qué triste, porque la historia no va a cambiar, solo los actores. Buenos días. Qué bien ver diputados sensatos, ojalá se pongan de acuerdo con el presupuesto. Primero es Honduras, ya es tiempo de que estemos unidos, somos hermanos al fin, el poder solo son 4 años. Bueno, ¿y a qué cuenta de que se les tiene que aprobar sin reserva alguna lo que los ñángaras quieran? ¿Y qué pasó con el canciller Reina, que no sale al paso ante estas declaraciones? Buenos días, creo que el presupuesto ahora sí se está debatiendo. Antes no lo hacían, todos los diputados levantaban la mano al primer debate y todo el mundo callado. Ahora, en este gobierno, todo el mundo se revuelve. Esto es señal que no hay tilín, tilín. Buenos días, el bono a los discapacitados no lo dieron. Les dicen que no hay dinero, pero para los diputados sí. Y por último, el estar de acuerdo con los fideicomisos es hacer al rico más rico y al pobre más pobre. Ulises. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Bueno, ya se dieron cuenta lo mordaces que es la gente afuera. Y qué bueno que haya esa dinámica con la gente, escuchar a la gente y que la gente participe. Marlon Lara, solo un minuto, Marlon Lara, porque tengo también a Osman Suazo que esta mañana aquí en Frente a Frente da la cara. Marlon, en un minuto, porque sí tenía una acotación que hacer y luego voy con don Osman Suazo. Bueno, lo primero es que dicen que este presupuesto ha sido socializado. Es correcto, se han tenido muchas reuniones, pero no solo es hacer la pantalla de que estamos socializando, es que las propuestas que se hacen de parte de la sociedad civil, de la oposición se escuche, pero en el presupuesto, todo lo que hemos hablado en más de 30 reuniones, el presupuesto ellos lo han mandado tal y como ellos lo quieren, con una partida de 17,000 millones, no quieren tomarse de ahí los 4,000 millones para los gobiernos municipales y cumplir con lo que la contrapropuesta que nos hizo
el secretario del Congreso, Carlos Zelaya, fue: no podemos cumplir con el 11, pero vamos a dar vamos a aumentar al 7%, del 5 al 7, 2%. Correcto. Pero en el presupuesto no va ese 2% reflejado. Eso, entonces, lo que estamos haciendo es puro show, pero en el fondo no se está tomando en cuenta todos los insumos de esas reuniones. O sea, estamos en lo mismo. Ahora, ¿por qué hay debate ahorita? ¿Por qué no se ha aprobado? Porque el pueblo fue sabio y pudo escoger diputados de todas las fuerzas políticas y no le dio el poder a ningún partido como en el pasado, que el Partido Nacional tuvo hasta 71 diputados, creo que llegaron a tener, y no necesitaban discutir nada. Ellos podían aprobar cualquier ley sin discusión de las fuerzas opositoras. Correcto. Y con lo otro, mire, con el tema de los fideicomisos, que yo he dicho que lo he satanizado. Si un fideicomiso es malo, no quiere decir que los demás van a ser malos. Hay un montón de diputados que son malos, son corruptos, están presos, están extraditados. Hay un montón de funcionarios igual, pero no todos los diputados, porque uno cometa actos de irregularidad o esté en cosas del crimen organizado, de la droga, no quiere decir que todos los diputados somos iguales, es lo mismo. No utilicemos un mal ejemplo para generalizar. Yo sí creo que en Honduras hay gente buena, creo en los fideicomisos, creo que los gobiernos pueden actuar de mejor manera. Lo que no vemos en estos momentos es voluntad política para hacer las cosas diferentes a como hicieron en el pasado. Correcto. Y saco a don Osman Suazo. Don Osman Suazo da la cara aquí en frente a frente. Le escuchamos, adelante. Gracias, Ulises. Un saludo ahí a los honorables diputados. Bueno, vean, nosotros aquí en la ciudad de La Ceiba, como movimiento social, estamos de acuerdo en que el presupuesto tiene que ser un instrumento de desarrollo y sí, también estamos de acuerdo en que se debe descentralizar la entrega de fondos a las municipalidades. Pero ¿qué pasa? Retomo las palabras de la diputada, de la doctora Ligia. Tenemos una municipalidad de La Ceiba, junto con dos municipalidades muy grandes aquí en Honduras, Tegucigalpa y San Pedro Sula. Váyase al informe del Tribunal Superior de Cuentas, son las que menos rinden cuentas. Estamos hablando de presupuestos arriba de 4.000 millones en San Pedro Sula, Tegucigalpa y 418 millones que tiene la Municipalidad de La Ceiba. ¿Qué queremos decir y relacionarlo con el presupuesto? Bueno, nosotros se nos está trasladando, oigan bien, la inversión pública que debe hacer el Estado se le está trasladando a las municipalidades a través de aumentos a tasas. En este caso, a través de un proceso amañado, se ha incrementado un 100% de la tasa vehicular municipal. ¿Qué significa esto? Se va a llevar al Congreso Nacional un endeudamiento de más de 450 millones. Sí. De lo que es para hacer 2 pasos a desnivel y una extensión de un presupuesto. ¿Qué pasa? Ahora se nos dice que se nos van a hacer 4 carriles a través de los peajes soberanos o peajes nacionales. Miren, yo creo que aquí es doble, se nos está aumentando la carga casi en tres veces. Por otro lado, tenemos una municipalidad endeudada con 1.771 millones. ¿Qué significa esto? Tenemos que pagar una sentencia, una demanda que puso una empresa, Red Energy, sin menear una libra de basura aquí en la ciudad de La Ceiba. Y este caso, oigan bien, ya hay una sentencia firme de más de 800 millones que hay que pagar, más 122 millones por abogado. Yo le pido, digamos, a los honorables diputados, antes de endeudar a la ciudad de La Ceiba, estudien, analicen y nos consulten a todos los sectores. Y aquí es donde voy, cómo lo enlazamos con el presupuesto nacional. Sí. Nosotros creemos que el presupuesto debe ser participativo, debe ser bajar a todos los sectores, a preguntarnos cuáles en realidad son las... Mira, aquí se nos ha aprobado la pavimentación de la carretera a la cuenca del río Cangrejal en 4 ocasiones, en decretos, ha sido pavimentada. En medio de 2 áreas protegidas como es el Parque Nacional Nombre de Dios y el Parque Nacional Pico Bonito. Y sin embargo, aquí seguimos pues en una situación de prácticamente de olvido de lo que es el litoral atlántico. Gracias. Sigo con esto. Aquí, digamos, el pacto fiscal... 15 segundos, don Osman, por favor. 15 segundos, por favor. Muy bien.
el pacto fiscal es necesario. Las medidas antievasión para incrementar los ingresos y poder detectar los evasores del fisco, sí, nosotros consideramos que debe hacerse eso. Y por último, sí creemos también que los fideicomisos, como el que tiene la ciudad de La Ceiba, a través de un banco privado, miren, nos endeudaron 450 millones y a estas alturas, después de 13 años, debemos todavía 371 millones, solamente pagando intereses. Así que antes de endeudar a la ciudad de La Ceiba, les pedimos, por favor, analícenlo, llamen a todos los sectores para que podamos dar nuestra opinión. Don Osman Suazo, gracias, don Osman. Don Osman Suazo, desde la ciudad de La Ceiba, ha dado la cara aquí en Frente a Frente esta mañana. Brevemente, la doctora Julieta Castellanos, refiriéndose sobre esto del presupuesto. Doctora, adelante, le escuchamos. Muy buenos días. Quería referirme específicamente al tema de los fideicomisos. Yo coincido con la diputada Ligia Ramos y con el diputado Barrios que los fideicomisos debilitan las instituciones y la pueden convertir en puras agencias, digamos, tramitadoras. Pero también el fideicomiso hay que verlo en diferentes perspectivas. En el tema específico de la salud, ese fideicomiso que estaba manejando el Banco de Occidente lo pudimos conocer porque administrábamos nosotros el Hospital Escuela y en ese tiempo tuvimos vínculos. Nosotros no usamos el fideicomiso y lo hacíamos las compras de manera, digamos, directa, pero para eso tuvimos que fortalecer el Hospital Escuela y lo hicimos con personal de la universidad, con el equipo de abogados que hacen todo el trámite legal de las contrataciones, de las licitaciones, con los equipos técnicos, porque el problema de la Secretaría de Salud, además de vicios administrativos que se tienen, es que no tienen las capacidades técnicas o son capacidades técnicas que están al servicio de otros intereses. Pero tampoco se fortalecen las instituciones cuando no se contratan gente competente y cuando se contratan personas únicamente para satisfacer a la clientela política. En el caso de la salud pública, el problema es que en el Ministerio de Salud no hay ni siquiera estadísticas y saber qué tipo de medicamentos comprar. No hay lugares, no están las bodegas de almacenamiento correctas, por eso los medicamentos vencen. No hay la administración de esas bodegas de medicamentos, por eso es que el fideicomiso incluía inclusive el bodegaje de los medicamentos. Correcto. Y el traslado de los medicamentos. Cuando estuvimos en la Comisión de Salud pudimos conocer de directores de hospitales que nos decían que llegaban los carros con los medicamentos cuando era la Secretaría de Salud y horas después llegaban los asaltantes a saquear esos mismos hospitales. Por lo tanto, aquí hay que ver el costo de la corrupción versus el costo del fideicomiso. Correcto. Doctora, por eso es que los hospitales estuvieron abastecidos. Por cuestiones de tiempo, doctora Julieta Castellanos. Sí. Cuando se manejaba el fideicomiso Correcto. de salud por el mismo sistema de los almacenes y el traslado. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Por cuestiones de tiempo, doctora, sí nos gustaría escuchar con más amplitud su versión de cómo se manejaron los fideicomisos y creo que hay constancia de eso. Vamos a cumplir con una pausa comercial. Quedamos en deuda con la doctora Julieta Castellanos y más personas que también pues estaban interesadas en participar el día de hoy, pero ya el tiempo y estamos en deuda con los compromisos comerciales y con la doctora que también tiene en el tintero por ahí unas observaciones y compromisos que habíamos hecho para que pudiera dar sus puntos de vista como partido, entiendo en este caso, que están haciendo propuestas para agregarse al presupuesto general de ingresos y egresos. La pausa comercial, ya volvemos. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banco Atlántida. Compra todo con tus tarjetas Atlántida y puedes ser el ganador de nuestros sorteos semanales.
Redes Sociales es presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Felipe nos comparte, me gusta que por fin tenemos un gobierno transparente, abierto a la discusión de un tema tan importante como el presupuesto. Importante que el Estado recupere sus finanzas de manos privadas, eso es garantía de lo público en beneficio de la población. Maxim nos comparte, por favor, podríamos tener un mejor presupuesto y los políticos no van a hacer nada. Llegan al poder para enriquecerse, el pueblo no les importa. Edgardo Mejía, es evidente que lo ocupan para intereses políticos, se nota a leguas lo que les interesa hacer, quitarle presupuesto o no, asignarle suficiente presupuesto a ministerios como salud o educación demuestra el poco o nulo interés en mejorar las condiciones del pueblo hondureño. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. En esta Navidad hasta un 50% de descuento solo en La Curazao para vivir mejor. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Bacredomatic. Ahorrar en Bacredomatic te da los mejores beneficios. Bacredomatic, le damos valor a tus ahorros. Bueno, ya estamos en la recta final y siempre quedaré en deuda con la doctora Eligia Ramos porque ella tenía la exposición de cuáles son los artículos que están planteando a la Junta Directiva del Congreso Nacional para poderse ellos sumar al presupuesto o a la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos. Así muy brevemente, doctora, le escuchamos. Sí, no solo decirle a la población, ¿verdad? Y al gobierno que el Partido Salvador de Honduras está en la disposición de acompañar el presupuesto general de la República. Sin embargo, queremos transparencia en la ejecución de los fondos, por lo que estamos solicitando la incorporación del capítulo 20, que son 2 artículos. El 290, donde habla de, sin perjuicio de las facultades del Tribunal Superior de Cuentas y de la Secretaría de Finanzas, pues incorporar a la Secretaría de Transparencia y Lucha contra la Corrupción para hacer un monitoreo trimestral de la ejecución de cada secretaría, ¿verdad? Y de sus funcionarios para las mejores prácticas de ejecución y transparencia, y también incorporar el artículo 291, donde se queda plasmado, que aunque ya está en la Constitución de la República, pero queda plasmado en las normas transitorias del Presupuesto General de la República, los informes trimestrales que tiene que hacer la Secretaría de Finanzas en cuanto a transparencia y a ejecución de presupuesto a la Comisión de Presupuesto. Bueno, gracias a la doctora Ligia Ramos. Diputada María Antonieta Mejía, 30 segundos. Rapidito, agradecer el espacio a los compañeros aquí por el debate constructivo y esperando que el día de mañana se pueda lograr la aprobación de un presupuesto real, balanceado, apegado a las necesidades que Honduras necesita, valga la redundancia, pero sobre todo que sea real. Bueno, y hemos tenido también, vea, en medio de las pausas, un debate interesante, sobre todo a la diputada María Antonieta Mejía con la diputada Ligia Ramos, puntos de vista diferentes y en algunas coincidencias. 30 segundos, diputado Ramón Vargas. Muchas gracias, un honor haber compartido con mis compañeras diputadas, con el congresista Lara. Esta especie de rendición, para nosotros es una especie de rendición de cuentas. Este es el nuevo Congreso Nacional, los nuevos aires de democracia. El presupuesto es cómo nosotros gastamos el dinero público de todos los ciudadanos. Lo vamos a hacer de una forma seria, responsable en el Congreso Nacional y estamos en vía de ponernos de acuerdo. Bueno, el diputado Marlon Lara, entiendo que se le descargó el celular, creo que estaba a través del celular por la vía Zoom, pero igual ya ustedes escucharon cuál es el punto de vista que tiene el Partido Liberal a través de el diputado Marlon Lara, que ha estado presente en todas estas negociaciones, en todos estos acercamientos, en todos estos acuerdos. Mañana están convocados para las 3 de la tarde en el Congreso Nacional ya para entrar a la discusión y la aprobación del presupuesto general de ingresos y egresos, y entiendo que ya hay consensos o están más cercanos los consensos para que puedan llegar a felices términos y el presupuesto sea una herramienta de desarrollo y no, como decía la pregunta del programa, no un instrumento para acuerdos o cabildeos estrictamente políticos. A todos, gracias. Buenos días, los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder.